Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores míos, lo siento, pero esta es la segunda toma que he tenido que hacer porque la cámara me ha dado un problema de buffer y no sé qué historias, y no sé cómo solucionarlo. Así que bueno, segundo intento de grabación, llevaba el celofán, que además está por aquí porque lo he retirado en la otra toma y ahora pues lo he quitado. ¿Qué le vamos a hacer? Diesel, Sound of the Brave, nuevo perfume de la firma Diesel, como ellos dicen. Yo le he llamado siempre Diesel y punto pelota y menos anglicismos. Es verdad, es que soy español, siempre lo he dicho así. Diesel para arriba, Diesel para abajo. Aquí tengo el puñito, me la voy a atizar una vez más. Y llevo varias aplicaciones, cuidado, siempre me hago lo mismo. El tapón, le meto el dedo y me da una tiricia. Me chirrea con la uña. Bueno, en fin, que eso es lo de menos, son cosas mías, claro. Señoras y señores, aproximación de esta Diesel Sound of the Brave. Vamos con ello si la cámara nos deja. Diesel, Sound of the Brave, en este contexto en el cual nos presentan como si fuese el sentido de unos altavoces, toda la rejilla que recubre los altavoces y poquitas cosas más. En la parte superior sí que tenemos Diesel, la firma, y en la parte trasera nos aparecen los ingredientes químicos y las consideraciones de seguridad del producto. Que se debe de consumir antes de 24 meses una vez abierto, que es inflamable y que se lean las instrucciones de uso del producto. En la parte inferior pues aparece el código batch y que es reciclable. Lejos de todo eso pues nos encontramos una caja al más puro estilo, o sea, no hay absolutamente ningún misterio con respecto a ella. Paso a la botella. Típico puño de la firma Diesel, en la cual pues tenemos aquí este puño americano en el cual aparece reza Diesel. Y una peculiaridad importante, y es que en el tapón lo que vamos a leer es Only the Brave, Diesel. No aparece, evidentemente, lo que sería el nombre del producto, Sound of the Brave. Bueno, pues aquí estamos, es esto de aquí. No sé si se podrá ver bien, yo creo que sí, que además sois todos unos chicos muy listos, muy listas, muy listes, y está aquí. Bueno, el tapón va por presión, no hay ningún tipo de misterio con respecto a todo esto. Y fija bastante bien. Yo siempre recomendaré que nunca se cogen los productos del tapón por si acaso terminan en el suelo los perfumes. Tiene peso, tiene consistencia, poquitas consideraciones más con respecto a lo que es el diseño de la botella y vamos a ver qué tal vaporiza. Y esto vaporiza si se enfoca tal que así. Vamos a ver, 1, 2 y 3. Muy, muy correcto. Señoras y señores, Sound of the Brave de Diesel. Sí, aquí está. ¿Quién me lo iba a decir? A mí. Una sorpresa, una enorme sorpresa, pero antes de eso las consideraciones ya las sabéis. El puñito con su toque marcarra, aquí con lo que es el puño americano. Completamente prohibido este tipo de puños en España. Vamos, es que te llevan al cuartelillo pero rápido. Y el vaporizador que me encanta, la verdad que me encanta. Y además una sorpresa también porque mirar que llevo tiempo diciendo no me gustan los vaporizadores de recorrido corto porque no nebulizan bien. Pues este lo hace. Este es súper correcto. Voy a repetir, no es un 10, pero está muy cerca, ¿eh? Y para ser de recorrido corto, que normalmente son bastante deficientes. Este tiene el recorrido corto, pero sale súper nebulado. O sea, una sorpresa. Y vuelvo a repetir, aquí es que no hay tu tía. Es que vaporizas y vaporiza contra luz, con lo cual veo perfectamente el tipo de nebulosa que deja en el aire en suspensión. Bueno, vamos a dejar de... Es que huele muy rico, por eso está aquí con todos nosotros. Huele fenomenal. Bueno, vamos a ello. Vamos a empezar, señoras y señores, con las notas de salida, corazón y fondo, que la firma tampoco nos da muchas, ¿eh? Y partimos de unas notas de salida de enebro y desde luego limón, para irnos después a recoger pasto a los campos y a los prados, sí, porque lleva una nota verde en lo que es el corazón de esta fragancia. Una enorme sorpresa, tengo que comentaros que la estuve probando en tienda, le he dado 2 oportunidades, me quedé completamente loco con ella. Quiero también que se me entienda porque no es un aroma que sea, pues, efectivamente muy original, porque no lo es un aroma que estamos muy acostumbrados a tener presentes, pero es que esta de aquí, de Eau de Toilette, no tiene nada.
sea, está equiparada completísimamente a un Eau de Parfum. ¿Por qué la equiparo a eso? ¿Por qué me sustento y me apoyo en lo que estoy diciendo? Pues efectivamente, con las temperaturas que estamos teniendo, si estoy sudando como un pollo ya, por favor. O sea, aguanta perfectamente y por ponerle un tope 8 horas sin reaplicar. Sí que en la octava hora y con la que cae, pues efectivamente sería necesario reaplicar. Pero es que yo no llego a una octava hora, es que yo me voy antes a una ducha. O sea, es que lo tengo muy claro. En situaciones de calor es... Bueno, quien no se duche en 8 horas, de verdad lo necesita. Bueno, será por circunstancias, claro está. Pero tengo que decir que es una sorpresa completa. O sea, subida de concentración, bien estructurada, muy bien hecha. Cuidado porque allá donde se vaporiza, como es el caso que siempre la he estado probando, bueno, evidentemente aparte de la tienda, cuando la he aplicado aquí en el estudio, porque la he tenido siempre en el estudio, no me la he llevado a casa, cuando he venido aquí la he atizado en el estudio, me la he aplicado yo en el estudio y tengo que decir que te coges, te la aplicas, te vas y vuelves y el estudio sigue oliendo todavía a esta Diesel de Sound of Brave. O sea, es brutal. Me quedo todo loco con ella. O sea, me ha ganado el corazoncito por ahí. O sea, pocas fragancias últimamente, las coges, te las aplicas y automáticamente te puedes olvidar. Pues esta es una de esas. Y estamos hablando de que la venden como si fuese una concentración o de toilette. Pues perfecto. Bien, atendiendo a lo que estoy diciendo, puede parecer que puede tener una estela y una proyección brutal, pero no las tiene, es moderada. ¿Vale? Llega a 1 metro, 1 metro y poco, pero se va manteniendo auténticamente como un titán durante 3 horas. Es que zumba muy, muy fuerte. Es que la verdad es que yo creo que también le hace un poco del honor porque es un poco macarra, un poco bastante macarra. Luego se va bajando, ¿vale? Y cuando llega aproximadamente, pues la quinta hora es cuando se queda más próxima, más cerrada. Se queda mucho más próximo, pero claro, es que está zumbando aquí encima en la ropa. Y en la ropa aguanta, pero una barbaridad. O sea, es que te olvidas directamente hasta el día siguiente, pero por Dios, que lavar la ropa, no la dejéis por ahí colgada con esto de, uy, yo la aireo y ya está. No, lavar la ropa porque con la que está cayendo, pues telita marinera. Hombre, también, cuidado, que esto también se vende en países donde ahora mismo es invierno. O sea, que donde digo 8, digo 10 horas de duración sin pestañear, porque es que las van a ser. Es que van a ser 10 horas. O sea, lo digo en serio, es que van a ser 10 horas. En situación de frío, esta aguanta 10 horas. Y como digo 10, ya sabéis que los topes los tengo en 8, pero son algo más siempre. Y luego cuando digo 10, es que aguanta una barbaridad. ¿Vale? Por aquello de que tengo que acotar, y que no se me vea mucho, que me gusta. Pero vamos, es que está aquí, y como está aquí, es que me gusta. Entonces, que os quede claro, en situación de invierno estoy convencidísimo, sin haberla probado en invierno, porque ya sabéis que además este producto ha salido ahora, en veranico, 8 horas, ¿de acuerdo? 8 horas y reaplicación, pero sin necesidad tampoco, sin agobios, es de esto de que te lo coges, te lo aplicas y hasta luego, Mari Carmen, ¿vale? Bien, luego se acorta, como bien he dicho, por no estar repitiéndome. He hablado de la estela, de la proyección, y automáticamente me voy a pasar a deciros que efectivamente la salida es eso, estás sintiendo, por supuesto, el enebro y un montón de cítricos. No solamente limón, lleva muchos más componentes cítricos y también, por supuesto, también bergamota y sensaciones de cáscara rallada. Todo esto aquí contenido en 75 mililitros de botella. Voy a deciros más cositas porque además quiero mirar los ingredientes porque me quiero cerciorar de una cosa porque me estoy dando cuenta conforme estoy hablando de unos matices que son graciosos, pero voy a deciroslo, prefiero leerlo. Dadme un segundo. Bueno, sí, en fin, tenía que certificarlo porque lo tenía que mirar porque me ha dado un ligero olor a uva con matices de flor de azar del naranjo, pero me ha dado ese olor muy a uva. Entonces digo, uy, esto que me ha sonado muy raro. Hombre, no raro, pero sí familiar. Y digo, voy a leerlo a ver si... Y sí, efectivamente, lleva un componente que facilita y nos da ese aroma. Pero sobre todo sí que efectivamente también está muy apoyada también en flores blancas. A ver, olor a pasto, por supuesto, una molécula que además de la cual he hablado en mecenas Patreon y Premium para miembros del canal,
que conocen perfectamente ya la descripción, la ficha técnica, ya todo se lo he explicado a todos los mecenas y lo saben. Sí, se nota mucho, es muy imperante, pero sobre todo, y lo gracioso de todo esto, es que a pesar de que sí que lleve esa sensación de pasto en la nota de corazón, esas sensaciones están muy acompañadas también de toques de rosa. Rosa masculina, ¿de acuerdo? Pero va no a talca, cuidado, no a talca, pero sí que llevamos unas sensaciones que van acompañadas de rosa con flores blancas. Dentro de todo este compendio, habría que interpretarla como una fragancia que está muy apoyada, no tanto en cuanto en las sensaciones de madera, sino en las sensaciones de resinas. Es altamente resinosa y se sienten esas resinas. Es una fragancia que además podemos entender ultra masculina. Y además entiendo que curiosamente no la veo tanto en cuanto para un público excesivamente juvenil. Es una fragancia que encuentro además muy madura, ¿vale? Y vuelvo a repetir, sin ser una fragancia que rompa la pana ni muchísimo menos, y que podamos pensar de que hoy Javier Orgaz le está presentando, tiene que ser la repanocha en cuanto a originalidad. No, no es una fragancia original, pero es una fragancia que sorprende por la evolución que tiene, tanto en cuanto nos presenta una duración y una estabilidad en piel brutal. Quiero que se entienda lo que estoy diciendo, porque de verdad es un aroma al cual estamos muy acostumbrados últimamente los tíos, de un tiempo atrás. Ahora ya nos vamos a ir endulzando poco a poco, pero de un tiempo atrás estamos muy familiarizados con este tipo de aroma. Pero la sorpresa nos llega precisamente por eso, porque aporta una potencia que está completamente desbordada. Es muy macarra. Vendría a ser pues muy bacarra, pero es un bacarra adulto, no es un chiquillo joven el que lleva esto, es muy sobria en ese sentido. Además es que te lo puedes poner en cualquier momento sin ningún tipo de miedo. Y tiene nocturnidad y alevosía. Esta fragancia te la puedes poner por la noche y te olvidas también. O sea, vale absolutamente para todo. Creo también que además el desempeño que tiene y por la propia estructura de ese poder que tiene en resinas y efectivamente por unos tonos que luego cuando va terminando y va madurando la fragancia en piel, sentimos ese ámbar ya del amberwood que se va sintiendo con el ámbar, las maderas. Efectivamente lleva unos ligeros toques de vainilla con el pachuli. Se siente perfectamente, pero muy muy medido. No deja de ser... No la encuentro tanto en cuanto muy amaderada, pero sí que la encuentro precisamente muy fougère. Mi definición de esto, si hay que aplicarle algo, sería una fougère resinosa. Más que de maderas, tiende más a la pura resina. Y además una resina que huele muy bien. Muy, muy bien. Y qué bonita es, de verdad. Es que cuando están las cosas bien hechas, yo hago así y hago la ola. Y me gusta estar, pues, efectivamente, hablando bien de los productos como esta Diesel. Iba a decir Diesel. Pues sí, ya lo creo que sí. Lo que pasa es que el nombre a mí se me olvida porque tengo memoria de pez y tengo que leerlo y más si es así como en inglés y... Sound of the Bride. Entonces, chicos, chicas, por si alguna quiere, cuidado, cuidado porque es muy masculina, Tengo que deciros que esta idea de esta The Brave es ultra masculina, que no se escape porque cuando yo entiendo algo que tiende hacia lo unisex, lo digo, pero aquí es que tiene un deje muy machorro. ¿Vale? Es un deje muy machorro. Y vuelvo a repetir, si hay alguien joven que la quiera, que no lo dude. No voy a negar yo a nadie la compra de esta fragancia. Pero la encuentro madura. La encuentro para tíos como yo, ¿sabes? Y además que disfrutan de lo verde, de las resinas, de las maderas, de la vieja escuela, pero modernizada, ¿vale? No es una vieja escuela vintage ni nada de esto. Esto está completamente modernizado. Además creo que, efectivamente, y lo fabrica L'Oréal, lo está haciendo muy bien y creo que está tirando precisamente por los derroteros que yo estaba diciendo desde un principio. Quiero herbales que den matices dulces, que pasen por lo floral pero que terminen en dulces. Esto está grabado, No me estoy inventando absolutamente nada y esto está dicho tanto en los directos de otro sitio como aquí también, en los propios vídeos.
A lo mejor lo he dicho en vídeos para Patreon, ¿vale? Pero está dicho y está grabado y hay constancia de ello, no me estoy inventando absolutamente nada, pero que de verdad están tendiendo a irse hacia donde yo estaba diciendo. Me quedo todo loco, de verdad, porque tenemos dos vertientes, la que nos quiere llevar hacia los dulces, que efectivamente L'Oréal también abarca ese campo, en lo masculino, pero también está Puig ahí dando fuerte con los dulces, pero es que L'Oréal está haciéndolo muy bien con respecto a esos herbales que nos llevan de paseo hacia unos matices dulces al final. Y eso es, vamos, para mí es para hacer la hora. Lo digo de verdad, ¿eh? Muy bien, muy bien. Es que yo, como ya esto ya lo he hablado hace ya tiempo, pues mira si he acertado. Me voy a hacer brujo. Cuando termine de hacerme brujo, pues igual termino forrándome billetes. ¿Qué le vamos a hacer? Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba. Que ya está, que estoy encantado, que la apruebo por supuesto. Y os invito, antes de todo, a que vayáis a las tiendas y la probéis. No me haréis compras a ciegas, ¿eh? Entiendo que también es una fragancia que puede tener un punto muy peculiar porque puede parecer que es ultra mega potente, aunque luego es una fiera domada, pero sigue zumbando, ¿eh? Es una fiera muy domada, pero hay que estar atento a ella. Y vuelvo a repetir también, porque es que me gusta dejar las cosas muy claras. Con calor todo se potencia al principio, es una barbaridad. Luego va jugando también mucho el rollo de, dependiendo la temperatura que tengas, si estás sudando más, sudando menos, se va graduando más en piel, graduando en menos, ¿eh? Aquí tenemos un valor seguro en la ropa. Pero todo esto va a depender muy mucho de vuestras condiciones y vuestra situación en el medio ambiente donde se estéis desenvolviendo, quitando el tema de los pHs y todo esto que es tan recurrente absolutamente en el mundo de la perfumería, ¿vale? Es importante, pero es recurrente ya. Entonces, para mí es mucho más importante ante una situación de calor la bacteria, que es la que destroza los perfumes a tope. Pero que ante estas situaciones extremas que ahora mismo en las que yo estoy probando y testando, ponen todavía mucho más en valor estos perfumes. Este comportamiento que rinde tanto es para quitarse el sombrero y decirles muy bien, o sea, muy bien. Sobrepasáis el rollo de tener que estar siempre en unas temperaturas estándar. El comportamiento del producto es óptimo en situaciones extremas de calor. Y eso es de agradecer, porque con frío ya sabemos que el rendimiento de cualquier fragancia es la repera. Así que, señoras y señores, me despido ya. Y me despido ya no sin antes dejar de recordaros que, por supuesto, ya sabéis que está el Patreon aquí para echarme una manica, ¿eh? Claro, porque este canal tiene que salir adelante con mi esfuerzo, sobre todo con vuestra ayuda a tope. Si no queréis participar, por supuesto, por Patreon, por lo que sea, porque no podáis, efectivamente, pues desde luego os traguéis los vídeos, que es lo mejor que podéis hacer. Veis los vídeos de cabo a rabo y os traguéis la publicidad también, por supuesto. Aquí hay que verlo todo. Claro, es que es la única manera de que yo pueda seguir trayendo estos productos tan chulos. Señoras y señores, que ya está. Que se ha terminado lo que se daba. Ya sabéis lo que viene ahora. Y es que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales. Que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.